pero López. Tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio. No aguanta ni un tecito del doctor Noroña, no aguantan nada, empiezan a retorcerse como chinicuiles en comal. Lunesazo, se cumple la pesadilla de Norma Piña, se aprueba la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados y el diputado Gerardo Fernández Noroña se lanza con todo contra la oposición al acusar que son unos traidores a los intereses del pueblo de México, al no estar de acuerdo con la sobrerepresentación que la autonominada 4T tendrá en el Congreso. El diputado Gerardo Fernández Noroña lamentó que la oposición no aguante los señalamientos y los argumentos que les dan en la Cámara de Diputados. También el diputado Noroña acusó que la oposición tiene el mismo pensamiento que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en el sentido de no compartir la idea de elección popular de jueces en México, esto por la reforma judicial que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Gracias, diputado presidente. Pueblo de México que sigues este debate, lo que está aquí en discusión es la elección de las personas juzgadoras, que por voto universal, secreto y directo del pueblo se decidan a todas las personas juzgadoras. Y las maromas que has visto hacer a la oposición, que ya se fueron, por cierto, la mayoría, nada más vienen, echan su discurso y se van. Ya dije que se fueron la mayoría, no que no estén, no que no estén. Entonces, sigue el chisguete de resistencia, pero la mayoría ya se fueron. Porque como dijo mi buen amigo, compañero Mario Rosendo, la oposición fosfo, ahora viene a plantear que son defensores de la democracia, pero le niegan al pueblo el derecho a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. O sea, es el colmo de la desvergüenza, inclusive que invoquen el constituyente del 57 y que se les olvide el pequeño detalle que nada menos y nada más que el primer presidente de la Corte elegido por el pueblo de México fue Benito Juárez García, nada más, el nigromante, elegido presidente de la Corte por el voto del pueblo, y vienen aquí a decir que se pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Vienen a presumir que son abogados y se manifiestan racista y clasistamente en contra del artículo 39 constitucional, que por enésima ocasión leeré. La soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Yo sugiero a la oposición fosfo que proponga una reforma a este artículo 39 y diga todo poder público dimana de este, a excepción del poder judicial, que será decidido por la oligarquía y por el poder del dinero. Porque eso es lo que están defendiendo. Nuestra presidenta electa lo planteó muy claro cuando le entregaron la constancia de presidenta electa, que lo que estamos planteando es separar el poder económico del poder judicial. Todos los males con que nos amenazan le caerán a la República si el pueblo elige por el voto a las personas juzgadoras. Es el diagnóstico preciso de lo que hoy pasa con el Poder Judicial. Corrupción, yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el Poder Judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia. Y como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les pagaron el día para que fueran a protestar y a injuriarnos. Y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. Apátridas, traidores a los intereses del pueblo. Eso es lo que son, las cosas como son.
porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política, punto. No, el presidente aquí se indignan porque alguien dijo piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio. Gigante, con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria, y que tú estás en la derecha facha, en la derecha racista y clasista. Y me vienen, interrumpe, diputado presidente. Yo no los interrumpí nunca. Aguanten la medicina que aquí el doctor Noroña tiene para darles para llevar. Será el simi, pero la medicina no la aguanta ni la similar. No aguanta nada. No aguanta ni al yerberito. No aguanta ni un tecito del doctor Noroña. No aguanta nada. Empiezan a retorcerse como chinicuiles en comal. Porque están tranquilitos, pero vengo a la tribuna, yo los he oído, se me pone el hígado así de oír sus mentiras, su demagogia. Allá, diputado presidente, no lo ayudo a hacer su tarea, pero allá. Diputado Irán Santiago. Es de Morena, yo soy del PT, ya me voy a afiliar a Morena, pero todavía no. Iba, pero me plancharon. Pero me plancharon. Sí. Me cepillaron. Una moción de orden antes de la pregunta. A ver, diputado Zarzosa, sí. Sí. Con mucho respeto, presidente, solo recordarle que en todos los reglamentos que se aprueban, en los debates que se han dado, cuando se le solicita una pregunta al orador en turno, se debe de hacer en su tiempo reglamentario, antes de que concluya su tiempo. Y él ya se pasó con 12 segundos. Entonces, la pregunta viene una vez que concluyó su tiempo. Pues por lo menos que se ponga de acuerdo bien con sus compañeritos. Aquí han hablado hasta 8 minutos. Para que por favor le hagan la pregunta en el tiempo adecuado. Ya va a corresponder de usted si acepta que le hagan la pregunta o no, aunque ya haya culminado su tiempo. Nada más lo dejo para que lo registre, presidente. Usted ha llevado muy bien la conducción, se lo reconozco, pero creo que debe de ser usted justo con todos. Gracias, presidente. ¿Con qué objeto es la solicitud de uso de la palabra? Para la pregunta. Una pregunta, presidente. En tiempo. ¿Acepto una pregunta? Con mucho gusto. Bien, disculpe, ya tenía levantado la mano antes de que terminara el tiempo del compañero. Compañero Noroña, quisiera preguntarle su opinión respecto a la liberación que han hecho de presuntos delincuentes los jueces en los fines de semana. Creo que es un tema que tendríamos del que hablar para que la gente también tenga una información más, una razón por la cual es necesario esta reforma. Muchas gracias. Adelante, tiene 2 minutos para contestar, diputado Noroña. La representación del PRI habló hasta 8 minutos en algún caso. Y nadie de la fracción del PRI dijo, ya se le acabó su tiempo. Yo hasta pensé que me iba a preguntar una pregunta en base a los cursos de oratoria Alejandro Moreno que hace el Partido Revolucionario Institucional, pero no le tuvo fe a la contundencia de su pregunta. Está parado el Poder Judicial. Dicen que están saturados de trabajo, que no se dan abasto, que no tienen tiempo. Me consta a mí en Saltillo, me dijo una trabajadora del Poder Judicial, que no tienen tiempo ni de irse a registrar para participar en una elección para ser persona juzgadora. Pero tienen tiempo para protestar si les pagan el día. Tienen tiempo para parar si les pagan todo el tiempo que estén haciendo el paro. Y qué fortuna, porque ahora que están en paro no sueltan delincuentes los sábados y los fines de semana. Entonces,
por lo menos durante estos días, presuntos delincuentes no son liberados. Pero miren los argumentos. Es que es la Fiscalía. Pues si Mario Marín estaba preso con un expediente sólido preparado por la Fiscalía y lo soltó el Poder Judicial, que porque ya está viejito, que ya no es peligroso, son más mañosos. Pederasta, y lo liberó. Liberó a una larga lista de políticos presos por corruptos, por ladrones, por delincuentes, y le echan la culpa a la Fiscalía. Claro que hay que hacer también la reforma en las fiscalías, claro que hay que hacer una profunda reforma y crear una Defensoría del Pueblo muy poderosa para que el pueblo, sobre todo el pueblo humilde, el pueblo pobre, tenga quien lo defienda, porque no tiene derecho para invertir en una defensa legal. Pero lo que es evidente es que aquí la oposición está defendiendo un poder judicial que se puso por encima de los poderes de la República, que no imparte justicia y que es profundamente corrupto. Eso es lo que están defendiendo, que permitan que no se paguen los impuestos que deben pagar los oligarcas, que libere a delincuentes y a presuntos delincuentes, que sigan negándole la más elemental justicia al pueblo. Hablan de venganza. Dicen que no quieren politizar, pero han aplaudido que los ministros de la Corte… ¿La respuesta, diputado? Concluí. Pensé que me iba a hacer una pregunta. Bueno, me tomo Adelante, los 3 minutos que me faltan, como fue en algunos oradores anteriores. Termino, diputado presidente. Lo que aquí se plantea, lo que aquí se niega es el derecho del pueblo a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, con arrogancia, con racismo, con clasismo, con desprecio, y como se los dije en el INE, van a ir a presionar al Tribunal Electoral desesperados como lo hicieron con los consejeros electorales del INE y no pudieron. Se los digo, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle ahora miedo. Y si quieren tener futuro como oposición, lo que deben hacer es aprender a respetarlo. Mientras no respeten al pueblo y no sirvan a él, nosotros vamos a seguir en un movimiento triunfador hacia adelante. Cierro diciendo, así como se los dije, chéquenlo en el diario de debates, cuando defendieron a las empresas extranjeras de electricidad, les dije en este momento nos están entregando la presidencia de la República en el 2024, no es que sea pitonizo, simplemente es que es obvio lo que va a pasar. Sigan con este discurso, sigan con sus mentiras, sigan con sus patrañas, sigan diciendo lo que nos dicen en tribuna, y en 2027 el siguiente partido que va a desaparecer es el PRI y en 2030 Acción Nacional. Tendrán que replantearse como oposición o van a desaparecer. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Noroña. Tiene la palabra el diputado Jorge Triana para hablar en contra. Al final de las rondas es cuando se registra. No, al final de la ronda es cuando se registran los hechos. Diputado Jorge Triana, y el siguiente de esta ronda es el diputado Leonel Godoy. Sí, con él cierra esta segunda ronda. Bueno, ya escuchamos el fiel reflejo de lo que pretende el obradorato hacer con el Poder Judicial en este país. Les explico que hay un mensaje velado, creo que muy claro. Un huesero, un yerbero que se siente doctor, que se siente que receta medicina, pero que ni a boticario de pueblo llega. Así, de plano. Y no nos extraña ya nada. Aguanta los argumentos. Y aquí ya no nos extraña nada porque vinieron algunos personajes ligados al régimen, al obradorato también, a decir el único argumento que encuentran para poder pasar esta reforma. Y es que se la quieren dejar como regalo al compañero presidente, un regalo al ego del mandatario en turno, un regalo al ego de quien
tristemente, al tiempo, y se acuerdan de mí, pasará a la historia como el peor presidente de la era moderna de este país. Y lo dijo tanto el presidente del partido oficial, del partido del régimen, del partido del sistema, como la futura presidenta de este país. Lo dijeron los dos, es un regalo lo que quieren dar, es el único argumento que tienen y que hay. Y clases a los que no saben, medicina para el boticario, división de poderes. Existe un poder ejecutivo que ejecuta leyes, un poder legislativo que crea, modifica o extingue leyes, y un poder judicial que interpreta leyes, y para interpretarlas tiene que tener una total autonomía de los otros dos poderes. Supongamos sin conceder que exista la mejor de las voluntades en esta reforma para poder democratizar el acceso de jueces, magistrados y ministros a sus cargos. Pero después llegará otro gobierno, no sabemos si de este partido, de otro, y después otro, y después otro, y las leyes prevalecen y trascienden a las personas, y es lo que no han terminado de entender. Este debate lo hemos tenido a lo largo de muchos años, pero si me apuran, 2 siglos y medio atrás se resolvió este asunto. Desde 1776 en los Estados Unidos se viene debatiendo el tema de la independencia judicial. Porque la independencia judicial no es un privilegio, es una condición fundamental, es una condición completamente necesaria, una exigencia para que pueda haber una república democrática. Sin independencia judicial no hay democracia, no hay república, y tenemos que entenderlo, porque si no, no entendemos absolutamente nada. Hace casi 6 años, una de las primeras acciones que hizo la 64ª legislatura del Congreso de la Unión fue aprobar la ley secundaria para reglamentar el artículo 127 constitucional, que su fracción segunda establece que nadie debe ganar más que el titular del Poder Ejecutivo Federal. ¿Y qué fue lo que hizo la Corte? Una interpretación a modo para decir palabras más, palabras menos. Esto es aplicable a todos, menos al Poder Judicial de la Federación. Hoy aquí se ha venido a decir que no pensamos en los derechos laborales. No hay una sola parte del dictamen donde se atente contra los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial, de quienes son secretarias o secretarios de acuerdo, de quienes son actuarias o actuarios, o de quienes detentan la función de oficiales judiciales, solo por mencionar. Yo le quiero decir a las mujeres y hombres que trabajan en el Poder Judicial que lo que hoy está pasando no es consecuencia de Morena o del PT o del Verde Ecologista. Es consecuencia de los derroches, de los excesos de Norma Piña y de sus secuaces, como Juan Luis Alcántara y Carrancá. Ellos han privilegiado un régimen de nepotismos y de excesos. Y lo voy a ilustrar con 3 ejemplos. En el 2023, el Consejo de la Judicatura Federal, que lo preside Norma Piña, se gastó 16.5 millones de pesos solamente en pago de pensiones de estacionamiento para sus funcionarios privilegiados. Se gastó 70.9 millones de pesos en servicios de jardinería y fumigación. Se gastó 222.7 millones de pesos en gastos de lavandería, limpieza e higiene de sus enseres. Esos son los derroches del Poder Judicial de la Federación el año pasado. Y eso no se ve reflejado ni en los secretarias y secretarios de acuerdo, ni en ningún otro personal del Poder Judicial. Aquí se ha venido a decir que estamos en contra de la Corte porque se ha opuesto a reformas retrógradas. Yo les voy a explicar a qué se ha opuesto. Se opuso a la reforma electoral que planteamos el año pasado, que cambiaba la forma de asignación de las diputaciones plurinominales. Proponíamos que fuera representación pura y ustedes no quisieron. Hoy se quejan
de las reglas que ustedes mismos aprobaron hace décadas y que han venido aplicando. Nosotros les propusimos que se las cambiábamos, aprobamos el cambio y sus aliados de la Corte dieron marcha atrás. Otro ejemplo. Hoy felizmente en todo el país se ha iniciado el ciclo escolar. En todo el país, niñas, niños, adolescentes están recibiendo sus útiles escolares con toda tranquilidad, sin ninguna turbulencia. Pero hace un año, que era un año previo a la elección del 2024, a la elección presidencial y a la renovación del Congreso de la Unión, un grupo de conservadores hizo todo un show mediático contra los libros de texto gratuito. Y ahí estuvo la Corte, acompañando a esa reacción e impidiendo que durante semanas miles de niñas y niños recibieran sus libros de texto gratuito. Esa es la Corte que ustedes defienden, una Corte que está al servicio de oligarcas y de intereses facciosos. Ustedes han venido a decir que no es conducente que vayamos al voto popular para la integración del Poder Judicial. Es un discurso como el de hace 200 años cuando nos decían: ¿por qué le van a dar el voto a los obreros? ¿Por qué le van a dar el voto a los campesinos? ¿Por qué van a permitir que alguien que no tiene un capital pueda tener derecho al voto? Es un discurso como el de hace 100 años cuando nos decían: ¿por qué le van a dar el voto a las mujeres? Ese es el discurso retrógrado, retardatario que ustedes tienen. El pueblo tiene la suficiente visión para saber elegir a los poderes de la Unión y en este caso al Poder Judicial. Aquí nos vienen a decir que es una reforma que invade las esferas de las entidades federativas. ¿No dijeron lo mismo en 2014 con la reforma electoral, que le quitó a los estados la facultad de nombrar a los integrantes de sus órganos electorales y se lo pasó al INE? ¿No dijeron lo mismo en el 2014 cuando se le quitó a las entidades federativas la posibilidad de nombrar a sus magistrados electorales y se pasó al Senado de la República? Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos haciendo una reforma que no va a ser perfecta porque no hay reforma perfecta, pero toda reforma se perfecciona en su implementación y desarrollo. Yo prefiero una reforma innovadora a la inacción frente al nepotismo. Permítame, diputado presidente, no voy a aceptar pregunta. Voy a concluir. El diputado Fernández No, Noroña con todo quiere respeto. hacerle una pregunta. Permítame concluir. No, y me sostengo, y me voy a sostener y voy a mi parte final. Prefiero que vayamos a una reforma que innova, a una acción inactiva frente a los excesos y al nepotismo del Poder Judicial. Y yo tengo palabra, y lo digo frente al pueblo de México, mi voto va a ser a favor, porque prefiero que se equivoque el pueblo a estar sometido a la oligarquía y a que sea la oligarquía la que siga mandando en el Poder Judicial de la Federación. ¿Es cuánto, diputado presidente?